Vamos a hablar hoy de dos tipos de visas basadas en el empleo que me conducen a la residencia permanente y son la EB2 y la EB3. Vamos a ver las diferentes particularidades, características y quizás también elementos en común que estas dos visas tan populares hoy en día pues tienen dentro de los requisitos de elegibilidad. Les recomiendo que estén de principio a fin en este importante video porque pues por supuesto, cada uno de los aspectos que vamos a hablar son de importancia para el momento de que usted escoja estos dos caminos para lograr la residencia permanente. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Hola, soy tu abogado de migración Luis Victoria, aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Y hoy vamos a hablar, como les expresaba anteriormente en el intro, de dos visas que se han tornado muy populares después inclusive de la pandemia y son la visa EB2 y la visa EB3, cuyas características te conducen a la residencia permanente. Y hoy vamos a hacer un paralelo entre las diferencias de estas dos visas en particular, pero de igual manera, como también les mencionaba, vamos a ver elementos tal vez en común que les va a brindar a ustedes un mejor conocimiento en relación con estas visas de inmigrante. Y entonces tienen varias diferencias y por eso es que vamos a ejemplificarles a ustedes en este importante video. Pero no obstante, vamos a empezar con las principales diferencias. Las principales diferencias, por supuesto, tienen que ver con el procesamiento. El procesamiento de la EB3 y la EB2 tiene diferencias sustanciales porque, pues, a pesar de que ambas tienen en común la certificación laboral, en una, por ejemplo, en la EB2 se exige que la persona tenga un título avanzado o también aplique basado en las habilidades excepcionales, mientras que en la EB3, que por supuesto la exigencia no es tan alta como la EB2, se exigen otro tipo de requerimientos, tales como por ejemplo la experiencia de esa persona en un ámbito específico, tal vez como profesional o una persona que tenga una experiencia en un ámbito específico. Sin embargo, la EB2, como les expresaba también anteriormente, tiene una subclasificación que en donde no se requiere esa certificación laboral, y vamos a ver más adelante, es la famosa visa de interés nacional. Mientras que la EB3 tiene clasificaciones adicionales y esas son tres, por eso vamos a explicarles más adelante. También quiero explicarles a ustedes qué significa esto del sistema PERM o el procesamiento PERM. No es más que el Departamento de Trabajo que impone un tipo de procesamiento para llevar a cabo esa certificación laboral. Es decir, que cuando usted está aspirando a una EB2 o a una EB3, tiene que pasar el empleador por una certificación laboral, obtener esa certificación laboral con el propósito de no afectar, digamos, la fuerza laboral en los Estados Unidos. Es decir, que los empleos deben ser ofrecidos principalmente a los ciudadanos o residentes permanentes de los Estados Unidos. Y es por ello que para poder lograr esa residencia permanente se debe pasar primero por esa primera fase que se denomina certificación laboral para posteriormente pues solicitar la petición de inmigrante basada en la clasificación respectiva. Ambas categorías tienen diferencias en las categorías de preferencia y también en los tiempos de procesamiento. Puede ser que la EB2 es un poco más rápida que la EB3. La diferencia, como les expresaba también significativa, es que la EB2 y la EB3 tienen o requieren un candidato con un título avanzado. Es decir, la EB2 necesita un título avanzado, mientras que la EB3 no. Por otro lado, la categoría EB3 tiene puestos de trabajo para trabajadores no calificados, trabajadores calificados o profesionales. La residencia permanente es la razón primordial de estas dos visas y ese es un factor en común muy importante porque conducen a esa residencia permanente. Hay otras visas basadas en el empleo que son de no inmigrante, de las cuales no estamos tratando en este video, pero que en este caso sí es prioridad, sí es primordial para los aplicantes lograr esa residencia permanente. En este momento, por ejemplo, en el 2022 existe una cantidad considerable de visas, de exceso de visas que se han ofrecido por parte de USCIS para que muchas personas puedan aplicar
para este tipo de clasificaciones de visas de inmigrante. Hay un paralelo importante que quiero mostrarles que he diseñado exclusivamente para ti y son básicamente las EB2, las visas EB2 de internacional y la visa EB3. Por un lado, la visa EB2 es una categoría que requiere que ese candidato tenga un título avanzado. Eso sí, deseo que les quede muy en claro y que generalmente es una maestría o un doctorado lo que se clasifica como ese título avanzado. Sin embargo, si un candidato no tiene ese título avanzado, aún puede postularse a una función específica de trabajo si no tiene ese título avanzado, pero pues posee un título de licenciatura que se denomina acá en Estados Unidos Bachelor's Degree. Sí tiene también sumado a ello unos 5 años de experiencia progresiva en ese ámbito profesional. A diferencia de este concepto, la EB2 de interés nacional o National Interest Waiver Visa, que es básicamente que no se está exigiendo en ese momento una oferta laboral por parte de un empleador estadounidense, en ese caso se requiere un título avanzado o se requiere una habilidad excepcional si no se cuenta con ese título avanzado. Pero además de eso, se requieren evidencias contundentes más allá de la preponderancia de la evidencia, que es el estándar que usa USCIS para efectos de que usted sea exento de esa certificación laboral. Por otro lado, también y finalmente esa EB3 que es tan anhelada también, puede ser elegible la persona para esta categoría de preferencia de visa de inmigrante en el empleo si hay un trabajador calificado, si es un profesional o si es otro tipo de trabajador, como se denomina un non-skilled worker, que hasta posiblemente una persona que desea cuidar un niño, una niñera, por ejemplo, puede aplicar también para esa visa. Aquí les he hecho un resumen de esos trabajadores o clasificaciones de la visa EB3. ¿Cuáles son esos trabajadores calificados? Trabajadores calificados son personas cuyo trabajo requiere un mínimo de 2 años de capacitación o experiencia y que no son de carácter temporal o estacional, porque ese sería otro tipo de clasificaciones de visas de no inmigrante, por ejemplo. Trabajadores calificados. ¿Cuáles son esos trabajadores calificados? Volvemos a decir, deben cumplir con los requisitos educacionales, capacitaciones o experiencias respecto de la oportunidad de ese trabajo que se está ofreciendo en específico. La educación postsecundaria, quiero decirle que es pertinente y puede considerarse como fundamental o preponderante para ese tipo de clasificación. Por otro lado, las clasificaciones, por ejemplo, de profesionales en la EB3 son personas cuyo trabajo requieren al menos una licenciatura, como les manifestaba anteriormente, o bachelor's degree, que normalmente tiene una duración de 5 años aproximadamente, también 4 años, pero regularmente en los países latinoamericanos dura 5 años esa licenciatura. Y estas personas pues tienen ese equivalente al bachelor's degree. Vamos a decir que usted es un ingeniero industrial o ingeniero de sistemas cuya duración pues es de 5 años esa carrera en su país de origen y acá en los Estados Unidos se va a hacer un equivalente a esa credencial educativa que usted obtuvo en su país de origen. Pero por otro lado, otros trabajadores, que es otra subcategoría, es para personas que realizan labores no calificadas. No se quiere con ello mencionar o caracterizar personas que no tienen una excepcionalidad o no son personas cualificadas para hacer ese trabajo específico, pero así se denomina bajo la ley. Es decir, son otros trabajadores que son non-skilled workers y son personas que sencillamente tienen experiencia en un ámbito específico, por ejemplo, como les decía yo, la persona que cuida niños, y es básicamente solamente tener la experiencia de 2 años, por ejemplo, de capacitación o experiencia en ese aspecto, no de naturaleza temporal o estacional, básicamente. Entonces, son elementos imprescindibles para que usted pueda lograr diferenciar cuáles son los elementos de la EB2, elementos de la EB2 de internacional y elementos de la EB3, visas que lo conducen a usted a la residencia permanente. Así entonces damos por terminado este espectacular video que pues obviamente les ha brindado a ustedes diferencias esenciales entre estas populares visas que hoy en día tienen mucho interés por personas que desean lograr esa residencia permanente, esa green card que finalmente también lo puede conducir a la ciudadanía americana en el futuro. Pero bueno, siempre es esencial que ustedes se asesoren del profesional, de su abogado de inmigración, para que se haga un análisis
particular de su caso, porque cada caso tiene unas características y pues básicamente no es igual un caso al otro, siempre es esencial que usted sepa cuáles son los requisitos de elegibilidad y si usted satisface esos requisitos como tal. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video y lo compartas para que muchas personas se puedan beneficiar de esta información de calidad y de contenido para ti. Nos vemos en una próxima oportunidad.